vía Zoom esta mañana. Muchas gracias, Omar, por la paciencia de estar ahí escuchándonos y tomarte el tiempo para participar esta mañana de Buen Día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos y a la audiencia. Muy bien. Bueno, hay varios temas, ¿no? Por un lado, todo lo que hace al trabajo, la reactivación de la industria, a las pequeñas y las medianas empresas, esos estímulos que se siguen esperando. Pero si te parece, vamos a arrancar por el tema de los combustibles, porque ya sabemos todos que se decidió mantener el precio de algún modo para estimular el sector productivo, que esto lleva a que en el mes de abril se resignen 30 millones en abril, por lo menos solamente en abril, de dólares. La escuché decir a la ministra la otra vez que lo que se ahorró el año pasado fue lo que permitió sostener el mantenimiento de los precios. ¿Yo escuché mal o esto es realmente así como lo dijo la ministra? Entonces el impacto al déficit fiscal no sería tal. ¿Cómo se explica si es que esta expresión fue bien interpretada de mi parte? La verdad es que me gustaría saber tu opinión. En mi opinión, la expresión es un poco diferente. Ajá. La expresión, digo, no me gustaría interpretar lo que quiere decir un colega, ¿verdad? Pero lo que yo manejo como información es que, dado que estamos manejando una política fiscal responsable, es que podemos decidir dónde dar los apoyos porque todavía tenemos algunos espacios. Y en ese sentido nos pareció, como equipo de gobierno, que era importante dar el apoyo en general en sostener el precio de los combustibles en un momento muy especial del país, donde la actividad económica está siendo resentida por las restricciones de la pandemia de manera muy fuerte, por un lado, y donde las actividades agropecuarias además están en un momento muy especial. Entonces, en ese sentido es lo que siempre dice la ministra, y creo interpretar eso con respeto y con licencia a la colega, que me parece que es por donde debería haber ido. Hay dos mecanismos: el mecanismo de gasto estructural, donde queremos ser muy austeros, y esa austeridad nos permite después decidir apoyos allí donde se necesita. Parece que se refería a eso. Como estamos manejando muy controladamente el gasto estructural, es que decidimos después apoyos en diferentes sectores, algunos de los cuales puede ser y otros anunciará ella a la brevedad. Claro. Y algunas cosas se vienen haciendo desde el principio, por supuesto, porque todos han visto los apoyos que se han dado en el Frente Social, en el Frente del Seguro de Empleo, etcétera, etcétera. Perfecto. Quedó claro entonces. Ahí está. Me quedó bien hecha la aclaración. ¿En qué va a consistir, Paganini, este nuevo esquema de fijación de tarifas? Habló usted de que va a aportar más transparencia. ¿En qué consistirá? Bueno, pero antes de llegar a eso, que enseguida les contesto, quiero dejar claro una cosa. Estamos con una situación además muy complicada desde el punto de vista del petróleo, ¿verdad? O sea, tuvimos un aumento del 30% del petróleo en dólares desde diciembre a marzo. Viene desde un poco antes el aumento. Es un aumento sostenido en el mundo de los commodities, que en este caso también se refleja en el petróleo, y hoy está en un promedio de $65 en marzo, cuando estaba en $50. Omar sigue siendo... Entonces, Omar... ese aumento del 30% ha generado en toda la región aumento de los combustibles muy importante. Por ejemplo, en Argentina 21% para la gasolina y 22,5% para el gasoil. En Brasil 24% para la gasolina, 20% para el gasoil. En Estados Unidos 24% para la gasolina, 23% para el gasoil. Mientras que en Uruguay a la gasolina le dimos un pequeño aumento, que en el fondo en dólares es 1,8%, y el gasoil no lo aumentamos, con lo cual, estamos hablando de enero a marzo, ¿verdad? Con lo cual la caída es de 4%. Entonces, en este contexto regional, el principal insumo que tiene el petróleo subió el 30%, y nosotros estamos retrasando el ajuste que es inevitable e imprescindible para lograr un mínimo de estabilidad en las cuentas de ANCAP y en las cuentas nacionales. Pero lo estamos haciendo como una decisión extraordinaria en una situación muy especial que todos estamos viviendo. Bien. Eso por un lado. No, quería... La otra parte... Omar, espera que tenía una pregunta acá, Fablet, de eso. No, es cortísima. Si la base se sigue utilizando el Brent como base de cálculo de todo esto, o cambió en algo. Se está utilizando el Brent porque el Brent es el indicador del precio internacional que compra ANCAP. A veces se habla del West Texas. Por eso. Es otro indicador. El West Texas tiene mucho más que ver con la interna del mercado norteamericano. Así que
en ese sentido vamos a seguir usando el Brent. Y una cosita más antes de que vayas a los parámetros estos que se van a fijar ahora para los precios. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener, se puede aguantar el precio de los combustibles en este contexto que vos contabas? Bueno, mira, la decisión de no subir la venimos discutiendo ya desde el principio de año. En febrero esto hubiera significado 10% de 10 millones de dólares de resignación, que obviamente incurrimos en ello porque no ajustamos las tarifas. En marzo 20 y ahora 30. O sea, en total son 60 millones de dólares de resignación, aproximadamente, en números redondos, que el gobierno decidió no trasladar a las tarifas ese ajuste del petróleo que es, digo, inevitable. Ahora, ese 30 millones de dólares por mes no es un número que podamos sostener mucho tiempo. Termina siendo un punto del PIB, no es viable. Entonces lo que estamos haciendo es este apoyo en un momento muy coyuntural, que entendemos es el pico de la pandemia, y probablemente el mes que viene, más tardar el otro, va a haber que proceder a sincerar las tarifas, ¿no? Claro, y ahí es que se va a aplicar este nuevo esquema de fijación. Sí, yo lo que quiero resaltar es que el esquema de fijación no tiene demasiada relación con este problema, ¿no? O sea, en las tarifas, el precio del petróleo y el costo del dólar impactan de una manera muy importante, cualquiera sea el esquema de fijación. Nosotros lo que estamos proponiendo ya desde enero, incluso desde antes, porque esto es todo un proceso que se arrancó en agosto del año pasado, que hubo una comisión de expertos que opinó, que después hubo un informe de la Asamblea General que mandamos desde el Poder Ejecutivo. Ese esquema se apoya en un cambio en la forma de tarificación, entre otras tantas cosas, y es un esquema de transición a 3 años. El primer paso, pasar a fijar las tarifas de combustibles con una lógica más transparente y que no da lugar a la discrecionalidad por parte de la fijación de tarifas, y por otro lado también le da previsibilidad a la situación. Y ese esquema de tarifas se basa en 2 parámetros. Un precio paridad de importación, que es el precio que un importador debería tener si importa el combustible derivado, lo trae al Uruguay, lo internaliza, paga los impuestos y paga el costo de distribución. Ese precio paridad de importación se calcula mensualmente, se está calculando desde noviembre por parte de la unidad reguladora, la URSEA, y bueno, empezó justamente a valores por abajo de nuestro precio de ANCAP, 4 pesos, y está hoy 4,5 pesos por arriba en el caso del gasoil, lo cual indica que efectivamente el PPI, el precio paridad de importación, refleja bastante bien la variación del petróleo, ¿verdad? Ministro, ese es un parámetro, o sea, ¿cuánto costaría el precio si esto fuera importado y lo hiciera un importador? Ministro, ¿Y el otro, ¿y el otro parámetro? Sí, así termina la idea del otro parámetro. El otro parámetro es que un importador no tiene que hacerse cargo de algunas cosas que ANCAP sí tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, existe un subsidio al supergas, un subsidio importante, del orden de 40 millones de dólares por año. El importador de combustible no estaría subsidiando al supergas, que no tiene nada que ver con él, pero ANCAP lo tiene que hacer. Entonces hay que reconocerle algún sobreprecio a ese PPI para poder hacer frente a ese subsidio al supergas. Otro ejemplo, existe un negocio del Portland que hace 20 años pierde dinero. ANCAP tiene que absorber esas pérdidas, y esas pérdidas la única forma de absorberlas es incluirlas en el precio de lo que vende y le va bien, que es el combustible. Entonces ahí hay otro sobreprecio a poner arriba del PPI. Y finalmente también existe, ANCAP mezcla más etanol de lo que se le pide por la ley. Mezcla etanol 10%, 9,8% en vez de 5%. El importador, para cumplir con la ley, mezclaría 5%, ANCAP mezcla 9,8%. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque le estamos pidiendo que en Bella Unión se continúe todo el proceso de la cañada de azúcar y que en Paysandú pueda funcionar la planta de aluretanol. Entonces, como le pedimos eso, también le reconocemos un sobreprecio. Todo eso le llamamos X, factor X. Hay otros elementos que van al factor X, terminan siendo 3 pesos que ANCAP debería poner arriba del PPI para llegar a un precio, entendemos, justo. Y ese PPI más X es el mecanismo nuevo que se va a revisar periódicamente en la medida que varía el PPI. El X lo vamos a tratar de dejar constante por lo menos durante el año. El objetivo, y así fue lo que mandamos a la Asamblea General, es que ese X, en la medida que ANCAP está transparentando qué problemas tiene y puede trabajar sobre ellos, lo vamos a ir disminuyendo para que sea 0 en 3 años. Porque el objetivo de todo esto, ¿cuál es?
transparencia y bajar los costos nacionales vinculados a los combustibles. Pero, ministro... Porque digo, los costos nacionales son porque con el petróleo no podemos, pero con todo lo demás podemos trabajar, y el objetivo es transparentar cuáles son los problemas que hay y trabajar sobre ellos, pero no se trabaja sobre ellos en 2 minutos, sino 3 años. Entonces este es el mecanismo nuevo, va a empezar a funcionar apenas se pueda salir de esta coyuntura. Ministro, la liberación de los sellos, o sea, que se pueda importar combustibles ya refinados, ¿no? Siempre se ha dicho, no, que no es rentable, que no va a servir. Pero a la prueba me remito, o sea, ¿por qué no se libera, como se dijo, liberar los sellos y que la gente pueda, que el importador pueda traer, como pasa en muchas partes del mundo, y que compita directamente? Si es un pésimo negocio, no va a importar más, o sea, se va a dar cuenta enseguida, pero el no permitirle, el no tener acceso a eso, hace que, por empezar, démonos cuenta si es un pésimo negocio para el importador poder traer combustible refinado. Ya me van a decir que sí, ya se hizo y los números no daban, pero hay gente interesada en hacerlo, y me parece que sería interesante por lo menos ver cómo operaría la competencia con ANCAP, ¿no? A mí me parece que sería algo por lo menos sano, Ya ¿no? te contesto, Martín. Yo suscribo tus palabras. No obstante, este es un gobierno de coalición, es un gobierno que tiene que ponerse de acuerdo en su plan de gobierno, y existen valoraciones políticas de muchos sectores, algunos del Partido Nacional, la mayoría de los demás sectores de la coalición, de que es valioso refinar en Uruguay de todas maneras. Entonces, lo que finalmente se acordó en la discusión de la Ley de Urgente Consideración, entre los que queríamos libertad de importación y los que querían mantener el monopolio de ANCAP, fue perfecto, que lo haga ANCAP, tiene externalidades positivas diversas, pero que lo haga logrando ese precio para importación, o sea que al final nos terminen cobrando lo que nos cobraría un importador. Es una forma de poner a ANCAP en competencia con un número virtual, pero ponerla en competencia y lograr ese mismo resultado, no por la vía de que importe otro, sino por la vía de que lo haga ANCAP. Pero le tenemos que dar 3 años a ANCAP para hacer esto, por lo que te explicaba recién. A ANCAP le vamos a invadir, le estamos pidiendo que se haga cargo de algunos costos que a un importador no le pediría. Ministro, El gobierno tomó esta decisión, el Parlamento apoyó esta decisión y es la que vamos a implementar en este periodo. Bien. Ministro, llevando todo esto que conversamos un poco a la vida cotidiana de la gente, ¿no? El gobierno decide postergar esa suba de combustible, el déficit lo va a asumir ANCAP y el gobierno central, pero doña María en su casa se pregunta, ¿hasta cuándo tenemos chance de mantener este precio? ¿Cuál es el margen del gobierno? ¿Cuándo podemos esperar que se vuelva a aumentar? Porque es una necesidad. No hay magia, Margarita, ya lo dije recién. Es un monto muy importante, son 30 millones por mes, el gobierno no tiene espaldas para sostener esto más de 1 o 2 meses, porque además el gobierno está comprometido en una cantidad de otro tipo de apoyos, a otro tipo de sectores y a otro tipo de grupos de la población. Este tiene una virtud, esto va a la producción, la parte del gasoil de manera muy clara, y la producción es la que mueve y genera empleo, o sea que eso es para la población también. Y también va a la gasolina, que en parte es para el trabajo, porque muchísima gente usa la gasolina para trabajar, desde los deliveries hasta la gente particular que va al trabajo con el vehículo. Pero también derrama, pero hay una limitación, que es el precio del petróleo está muy alto y no podemos sostenerlo mucho tiempo. Lo estamos haciendo ahora porque estamos en el peor momento de la pandemia, claro. Estamos con problemas en muchísimos sectores y queremos que justamente esto pueda mover la aguja de la producción y la del empleo, sobre todo, que es la que no queremos que se nos caiga en este momento. Es un plan de contingencia, ministro. 2 meses podría ser, como dijo usted en Radio Sarandí, el changüí que se le da a la población en cuanto a la suba. ¿Es el cálculo más o menos que manejan ustedes? Lo estamos revisando semanalmente y tomaremos la decisión en su momento. Puede ser 1 mes, puede ser 2 meses. Bien. Quiero corregir porque te llamas Magdalena y no Margarita. Sí, no pasa nada. Me encanta Margarita. Qué igual. lindo nombre. Maggie, Margarita. Se quedó ya. Bueno, muy bien. Yo antes de cerrar le quería consultar al ministro si nos puede adelantar algo sobre esta producción de hidrógeno verde. Estuvo reunido en las últimas horas en el Congreso de Hidrógeno 2021 por posibles alianzas con la región. Estamos hablando de energías renovables, que puede ser muy importante para el país. ¿Se puede adelantar algo? ¿Y cómo se trabajaría con las empresas estatales en esta producción de hidrógeno verde en nuestro país? Sí, se puede adelantar bastante porque venimos trabajando ya hace más de 6 meses. Voy a ser breve porque si no les ocupo todo el programa porque me tiene muy entusiasmado.
Pero mayormente, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es producir hidrógeno con energía renovable. Y ese hidrógeno después sirve para volver a producir electricidad o para otras cosas, y es una buena forma de avanzar en la eliminación del petróleo y los combustibles fósiles, y el mundo está muy entusiasmado en esta dirección porque se ha fijado el objetivo de Naciones Unidas de la descarbonización para 2050. Uruguay está subiendo esta ola, ¿por qué? Porque Uruguay tiene oportunidades para hacerlo, dado que tiene energía renovable abundante, tanto eólica como solar, como biomasa, y tienen una oportunidad entonces de desarrollar esta producción para el mercado interno y para la exportación. Ayer hubo una reunión latinoamericana con 4 ministros, Brasil, Colombia, Chile, perdón, 5, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay, y también falta uno, bueno, y justamente se discutió sobre todo esto. Existen varios consensos. El primero es que hay que desarrollar hojas de ruta, estrategias nacionales de mediano y largo plazo, porque esto no es para mañana, esto es para dentro de 5 o 10 años. Claro. Hay que complementarse y hay que hacer acuerdos intergobiernos y también con los gobiernos que van a comprar hidrógeno verde, que son particularmente los europeos y algunos de Asia, como Japón. O sea que Uruguay... Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de tener energía renovable abundante para producir más que lo que necesitaríamos y ellos tienen la posición contraria. Claro, o sea que Uruguay es una gran oportunidad para Latina de posicionarnos como productor de una energética. Es el sustituto, productor seguro y exportador, ¿no? de además, esta energía. Y además es el sustituto, yo soy un hincha a muerte del hidrógeno, por ejemplo, del auto eléctrico, el auto a hidrógeno, porque el hidrógeno es un combustible que es mucho más parecido a la combustión de los motores térmicos que tenemos ahora, a diferencia del auto eléctrico. O sea que para mí el hidrógeno es, sí, claro, sin Interesante duda. Además porque esto es llegada de inversiones y también son fuentes de trabajo, ¿no? De acá a 5 o 10 años. Es una matriz distinta que genera también otras posibilidades. La semana pasada tuvimos un data room, jueves, que es un data room, es una reunión con empresas interesadas, y vinieron 650, 40% del exterior, de todos lados, más de 30 países. O sea, es un tema que está en boga, está en el candelero y genera mucha atractividad para la inversión. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Delinear y llamar a un llamado público, a un proyecto público-privado, que es un primer piloto de hidrógeno verde en Uruguay. Lo vamos a hacer probablemente sobre mediados de año, el llamado licitatorio, y durante el segundo semestre se podría definir y empezar la construcción para que el año que viene tengamos un primer piloto, pero un piloto que funcione en la realidad, no una prueba de concepto, un piloto que funcione por 10 años vinculado al transporte con camiones o vehículos de larga distancia de hidrógeno. Martín, lo que en realidad sucede es que hoy está claro que para la larga distancia, para la carga, el hidrógeno es una muy buena solución. Para el vehículo particular todavía la batería es superior. Totalmente. No, el gran Martín. inconveniente es el almacenamiento del hidrógeno, que es complicado, tiene que estar muy día, frío, ¿no? Prometemos que otro día seguimos charlando con el ministro de esto porque es bien interesante y Muy tiene que buena ver noticia. con un camino real a transitar que nos puede traer un mejoramiento de la economía, sin duda, ¿no? Con todo lo que conlleva eso. Así que, ministro, le agradecemos el tiempo, lo convidamos para otro día. ¿Le parece que seguimos charlando de otros temas que también hacen a la pequeña y mediana empresa? Vaya si la industria es importante para reactivar el país después de esta pandemia. Incluso ya se ha percibido una reactivación económica de la industria, ojalá que esa tendencia siga. Ayer veíamos el cargamento de madera que se iba para China en un esfuerzo de todo el conglomerado exportador uruguayo. O sea que hay muchos temas que nos quedaron para otro día. ¿Le parece, ministro? Con muchísimo gusto hablamos de todo eso, que es nuestro día a día en el Ministerio. Gracias.